Tauro, bienvenido a tu lectura semanal del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, tienes que dejarme tu dedito para arriba y compartir este video para que sea uno de los videos más vistos. Envíaselo a tus amistades, a tus seres queridos, mándaselos por Facebook, por WhatsApp. Recuerda que también aquí hay unos mensajes para ellos y de esa manera puedes ayudar a que este video tenga más vistas y ser publicado de primero. Quiero iniciar esta lectura de una manera diferente, mis guerreros de Tauro. Quiero empezarte dando un consejo para esta semana con mi nuevo libro, Consejos de J Tarot. Funciona de esta manera. Una vez que lo tengas, pues lo puedes colocar en una mesa, lo puedes tener en tu regazo, lo puedes llevar contigo a todos lados. Colocas tus manos, piensas en una situación en la que estés pasando en estos instantes para la cual necesites un consejo o una pregunta. Lo puedes hacer de 10 a 15 segundos. Luego tomas el libro, pasas sus páginas y te detienes donde tus guías te indiquen que pares. Y una vez que lo hagas, pues puedes recibir un mensaje como este donde dicen tus guías: espera. No es el momento para que tomes una decisión, no es el momento para que te precipites. Tienes que esperar que la situación entonces se desarrolle de una mejor manera hasta que puedas tomar una decisión. Ahora no es el momento correcto. Y de esta manera pues también te ayudo a que desarrolles tu intuición. Para otros de ustedes puede que este mensaje sea el que resuene, el de la otra página, y dice: para tomar una decisión certera debes estar en paz. O sea, que no tomes decisiones mientras tú estés agitado, mientras tú estés en una etapa de confusión o de enojo, que necesitas paz y tranquilidad. Que respires profundo y al día siguiente, cuando tengas calma, cuando estés sereno, entonces puedes tomar una decisión. Que él por el momento trata de pensar antes de reaccionar. Y de esta manera entonces esos son los consejos para ti para esta semana. Este libro está de venta exclusivamente por medio de Amazon. En la descripción está el enlace donde lo puedes adquirir en Amazon Internacional, Estados Unidos, México y también países de Europa y en cualquier país donde puedas recibir Amazon. Tauro, vamos a ver cuáles son las energías para esta semana. ¿Cuáles son las energías que marcan aquí tus guías espirituales? Y te sale la carta de aislamiento. Tauro, parece que algunos de ustedes están sintiendo que están como en una esquina, alejados de las personas. Sientes que estás frío, puedes estar sintiendo que la situación con alguien que a ti te interesaba, una situación en tu vida, se está congelando. Parece que hay aquí situaciones donde tus sentimientos están a flor de piel. Y veo un guerrero de Tauro bastante sentimental, bastante emocional, donde inclusive podría ser una semana donde se te salen las lágrimas. Me dicen acá tus guías que podrías también estar extrañando a una persona o una situación en tu vida y que por eso entonces has tomado esa decisión como de alejarte de todo el mundo. Y te están diciendo acá tus guías: recuerda siempre estar en paz antes de tomar una decisión y siempre esperar para que puedas encaminarte hacia un mejor futuro, guerreros de Tauro. Podrías estar sintiéndote muy solo, muy aislado de las personas y parece que alguien aquí quiere tratar como de romper el hielo y acercarse a ti y no lo estás permitiendo. Tal vez porque tengas algún tipo de preocupación donde no quieres ser lastimado, Tauro, pero te invitan tus guías a que abras nuevamente esa puerta en el amor. Al final de esta lectura hay una pregunta interactiva de sí o no. Puedes hacer hasta 2 preguntas si quieres. Así es que quédate conmigo hasta el final. Vamos a sacar cuáles son los mensajes para tu vida esta semana. Tu familia, tus amistades, tu trabajo, si estás buscando trabajo, tu relación y para los solteros. Tu familia esta semana, te sale la carta del Caballero de Oros. Marca de que hay una persona aquí en tu familia que está dispuesta a brindarte una mano, a darte una ayuda. Podría ser también si estás necesitando dinero, guerrero de Tauro, que alguien en tu familia definitivamente se va a estar acercando a ti para darte dinero. En otra ocasión podría ser que tú le debes dinero a algún familiar o algún familiar te debe dinero a ti. Y durante esta semana podrían tener esa conversación con respecto a las deudas, a qué van a hacer con ese dinero. Y puede que esto haya sido una situación que los haya alejado y que los haya aislado a los unos de los otros en la familia.
Pero veo que alguien quiere hacer ese acercamiento, Tauro, durante esta semana para poder hacer las paces. Alguien viene con una ofrenda de paz y podría venir con un plan de cómo poder hacer para cancelar ese tipo de deudas, si son las energías o los problemas que ustedes tienen en estos instantes. Tus amistades, sale la carta del Rey de Copas. Habla de que podrías estar recibiendo ayuda o podrías estarle pidiendo ayuda, o una amistad importante en tu vida podría estarte pidiendo algún tipo de ayuda. Es una persona que tiene dentro de tu grupo de amistades una posición de poder muy fuerte. Puede ser una persona de un signo de Piscis, un signo de agua, y es una persona con la cual dice que tienes que tener cuidado cuando estás con esa persona o cuando juegas con ella, porque a veces oculta las verdades, a veces no expresa lo que verdaderamente estás sintiendo y te dice cosas que son solamente las que tú quieres escuchar, no te dice la verdad al 100%. Así es que ten cuidado si vas a pedirle ayuda a esta persona, porque podría tener una agenda donde tiene planeado algo para luego entonces aprovecharse de ti. Mucha atención con esas energías, guerreros de Tauro, con esta persona de poder que va a venir a ofrecerte una ayuda o a pedirte una ayuda, que podría entonces tener algo planeado y viene con doble intención, ayudarte, pero quiere algo a cambio. Atentos con eso. En tu trabajo esta semana te sale la carta del 6 de copas y esta carta te indica de que tienes que prepararte en tu trabajo porque vas a tener una gran oportunidad. Esta semana me están indicando de que hay energías como que una persona va a faltar, una persona que tiene una posición importante en el trabajo o que su trabajo es importante. Y parece que te van a pedir a ti, Tauro, entonces de que tú seas quien cubras esa posición y parece que vas a brillar con luz propia. Y esto podría estar ocasionando inclusive de que ellos te den ese puesto a ti o que te entrenen también para que puedas más adelante desarrollar ese puesto o esa oportunidad. Veo que se están acercando en tu empresa también para entregarte algo. Podrían estarte entregando dinero si estás trabajando. Podrían venir a entregarte como un bono o un certificado que podrías estar ganando, tal vez en algún tipo de juego al azar que estén realizando en el trabajo esta semana, guerreros de Tauro. Si estás buscando empleo, ¡qué maravilla! Te sale la carta de los enamorados. Y me están indicando de que hay energías a tu alrededor de un ser desde el más allá que te está cuidando. Un ser que tiene sus alas puestas sobre ti y que te está abrazando desde el más allá, mis guerreros de Tauro. Y que esta persona se ha encargado de protegerte y por eso tal vez a algunos de ustedes le ha sido difícil encontrar trabajo. Porque me están indicando de que estaban quitando de tu camino lugares que no iban a ser convenientes para ti o que solamente iban a ser lugares donde se iban a aprovechar de ti, donde no ibas a tener como tranquilidad, donde no ibas a progresar. Pero me están diciendo tus guías de que eso definitivamente va a quedar atrás y tienes que estar preparado porque te va a llegar una oportunidad donde puedes estar trabajando en una empresa donde van a necesitar de tu conocimiento. Si algunos de ustedes trabajan con diseño, arquitectura, me están indicando acá que definitivamente una oportunidad está pronto a llegar a ti. Muy atentos. Si estás en una relación, te sale la carta del As de Espadas. Mira, si en tu relación ustedes como pareja estaban teniendo dificultades, estaban teniendo como conflictos, problemas en su comunicación, te indican de que esta semana ustedes encuentran la manera de romper ese hielo, de romper esa situación de aislamiento y de volver a abrir los canales de comunicación entre ustedes. Me están indicando de que si hay personas en las cuales ustedes pudieron haber estado incluso aisladas o separadas el uno de la otra, me están indicando de que esa situación va a cambiar, de que ustedes esta semana logran hablar y pueden romper ese hielo y van a volver a conectar sus energías, guerreros de Tauro. Muy positiva esta carta para ustedes en el amor. Si estás soltero esta semana, mira, 8 de bastos, Tauro, esta semana vas a estar cotizada o vas a estar cotizado en las redes sociales o con las personas a tu alrededor. Vas a estar llamando la atención de muchísimas personas. La gente cuando te vea va a estar muy atraída hacia ti. Podrías estar recibiendo halagos, piropos de parte de personas que van a llamarle mucho la atención tu manera de ser, la manera en la como tú estás proyectando tus energías, cómo te ves también. Así que preparados, guerreros de Tauro, porque va a ser una semana donde tendrán muchos admiradores. Vamos a pasar con los números de la suerte para ti esta semana. Vamos a ver
¿Cuáles son los números que puedes utilizar para el azar? Tienes el 29 y tienes también el 20 o el 21. Así es que a jugar siempre responsablemente. Si te gustan, puedes mezclarlos también. Puedes tener el 12 o el 92, pero tus guías aquí te dan 29 y 21 o 20. El día de la suerte, donde vas a conocer a alguien importante o recibir buenas noticias, va a ser el día martes. Así que muy atentos, porque el día martes o a su alrededor, lunes o miércoles, podrías estar recibiendo noticias importantes para ti. Vamos a pasar con la pregunta interactiva, mis guerreros de Tauro. Voy a sacarte 2 cartas. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las 2 cartas. O puedes hacer una pregunta de sí o no para cada carta, como gustes. Puedes presionar pausa en estos instantes si necesitas un tiempo para meditar y pensar en tu pregunta. Cuando regreses, yo la revelaré. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. Oh, muy bien, con el 5 de oros al revés. ¡Ah, qué bueno! Si tomaste la opción B o si hiciste otra pregunta para la opción B, la respuesta para ti es un sí con el 10 de bastos. Muy bien. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Del lado de acá están los videos mensuales que están en mi canal secundario. Te invito también a que te suscribas allá, J Tarot Stars. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conocer cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.